Hola a todos, un saludo muy especial de parte del equipo de nutrición de la Corporación Abrazar. El día de hoy vamos a trabajar la resolución 2674 de 2013, que tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que todas las personas naturales o jurídicas, cuando hablamos de personas naturales estamos hablando de los individuos como cualquiera de nosotros, y personas jurídicas de las empresas, de las corporaciones, la entidad sin ánimo de lucro como es la Corporación Abrazar. Entonces la resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir todas las personas naturales y o jurídicas que ejerzan actividades de fabricación. Atención con esto: fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, como que lo que nosotros hacemos, transporte, distribución, podríamos hablar ahí también de toda la dispensación y demás, y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos, y los requisitos para la notificación o permiso o registro sanitario de los alimentos. Listo. Entonces esta resolución tiene un alcance muy amplio, no solamente nos cobija a nosotros como personas naturales, sino también como personas jurídicas a la corporación, y está muy presente dentro de nuestro quehacer diario. Bueno, arranquemos con unas definiciones, y es todo el tema del concepto. El concepto de inspección sanitaria, tal vez muchos de ustedes lo hayan visto en tiendas, en cafeterías, en hospitales, y bueno, y en distintos establecimientos. Ese concepto puede ser favorable o desfavorable, dependiendo de la situación encontrada, y dependiendo de pues, su categoría, depende también el color de la etiqueta. Listo. Entonces la etiqueta de color verde es favorable, la de color rojo es desfavorable, y la de color amarillo, que tal vez muchos de ustedes también la hayan visto, habla de que hay unas condiciones, es un establecimiento condicionado. Eso quiere decir pues que no es del todo desfavorable, pero que debe implementar acciones de mejora para poder avanzar en el cumplimiento de toda la normatividad, pero que pues finalmente la idea es que todos los establecimientos tengan su sello de color verde. Listo, así como lo vemos acá en la imagen. Muy bien, hay alimentos que están categorizados por el riesgo. Entonces los de menor riesgo en salud pública son aquellos que tienen poca probabilidad de contener microorganismos patógenos y normalmente no favorecen su crecimiento debido a características propias de los alimentos. Por ejemplo, alimentos como la sal, como el azúcar, que pues tienen muy poca probabilidad de contener microorganismos, especialmente pues microorganismos patógenos, pero que en general no tienen mucho contenido de agua. Entonces pues por esa misma razón no tienen demasiado riesgo para desarrollar algún tipo de patologías. Cuando estamos hablando de alimentos con mucho contenido de agua, sí tenemos que tener ciertas precauciones. Hay alimentos de riesgo medio, como los que pueden contener, como aquellos que pueden contener microorganismos patógenos, pero que normalmente no favorecen su crecimiento debido a sus características, como por ejemplo el huevo. El huevo puede contener microorganismos patógenos, pero por su cáscara no tenemos tanto riesgo. De ahí que el manejo de esos alimentos tiene que ser un manejo muy cuidadoso, muy detallado. Tenemos que ser muy estrictos con el manejo de ese tipo de alimentos, porque pues cualquier desbalance o cualquier error en su manipulación puede llevarnos a generar un crecimiento de microorganismos que no vamos a desear tener en el alimento, y que adicional a eso pues son alimentos que, miren que como el huevo tiene un alto valor nutricional, entonces sería una lástima que por el consumo de un alimento que debería ser de muy buen contenido nutricional, estemos llevando a nuestro público objetivo a desarrollar algún tipo de enfermedad. Y están los de mayor riesgo, y es que pueden contener microorganismos patógenos, pueden favorecer la formación de toxinas y el crecimiento de las toxinas. Y adicional a eso también están dentro de esta categoría
los alimentos que pueden contener productos químicos nocivos. Ahí podemos ver, por ejemplo, las carnes. Las carnes, si bien tienen un contenido nutricional muy bueno, pueden favorecer de una manera muy marcada el desarrollo de microorganismos. Y son alimentos que, si no se manejan de la manera correcta, si no se almacenan como debe ser, si no se manipulan de la manera que debe ser, generalmente desarrollan microorganismos con mucha facilidad. Ejemplo, cuando la carne no la refrigeramos de la manera correcta o a la temperatura correcta, vemos que se empieza a descomponer, se empieza a poner verde, se empieza a poner lamosa, y todos esos factores pues nos afectan necesariamente el contenido de microorganismos de nuestros alimentos. Bueno, también podemos encontrar en el mercado alimentos que son falsificados, alimentos fraudulentos, en los que, por ejemplo, su envase o etiqueta no tenga una declaración muy concreta, o que utilice colores de otros productos. Podemos encontrar, por ejemplo, un alimento que en su envase o en su empaque contenga colores de otros productos, o un estilo de letra como el de otras marcas comerciales, que haga muy ambiguo la interpretación del mensaje, que uno no sepa si es un producto real o es un producto falsificado, si efectivamente están haciendo referencia a lo que te están vendiendo, o si es un producto que fue empacado en alguna fábrica local y que se está beneficiando del reconocimiento comercial que alguna de las marcas ya pueda tener en el mercado. Eso sucede mucho, y para eso tenemos que ser muy cuidadosos de dónde compramos los alimentos, cuánto usualmente nos están costando. Cuando veamos alimentos muy baratos, pues sospechemos, y adicional a eso, verificar muy bien todos los registros y la calidad de los empaques. Embalaje es todos esos elementos que permiten proteger el envase primario. Ejemplo, como lo vemos acá en la imagen, tenemos distintos alimentos con su envase primario. El atún está en su lata, el arroz está en la bolsa, las galletas están en su paquete, y el embalaje en este caso sería lo que va a proteger ese envase primario, que en este caso sería un costal que tenemos acá. Sería la manera de embalar nuestros alimentos y de proteger el empaque primario para que no sufra ningún tipo de daño o de deterioro. Esta resolución también nos da otras disposiciones, y es que en un documento público emitido por el INVIMA, y por el cual faculta al titular a comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, hidratar y vender los productos que requieren de acuerdo a su normatividad, nos dice que los productos con notificación sanitaria de bajo riesgo tienen esos registros en INVIMA por 10 años. ¿Listo? Recuerden que el registro en INVIMA es lo que a nosotros como individuos, o como personas jurídicas, o como personas naturales, nos da la tranquilidad de que ese alimento efectivamente cumple con todos los requisitos, se fabrica bajo todos los requisitos que exige la norma, y nos hablan de que un registro INVIMA por 10 años es para alimentos con bajo riesgo. Un registro INVIMA de 7 años es para alimentos con riesgo medio, y un registro INVIMA de alto riesgo se da por 5 años. ¿Listo? Entonces, cuando estemos verificando también los registros INVIMA, por favor tengamos en cuenta esto para poder identificar si estamos hablando de un alimento de bajo, medio o alto riesgo. El registro INVIMA nos da luces alrededor de lo que podemos el tipo de alimento con el que estamos tratando. Muy bien. Vamos a hablar entonces del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico, que se conoce como el sistema APPCC, que es el sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros significativos contra la inocuidad de los alimentos. Listo. Aquí tengan muy en cuenta esto, que estamos evaluando y controlando los peligros significativos. Entonces, para eso tenemos que aplicar también estos 7 principios. Los 7 principios de este sistema HACCP
consisten en analizar los peligros. Tengo que analizar muy bien los peligros de mi zona, de mi bodega, de mi región, de las familias con las que estoy tratando o de los espacios en los que estoy procesando los alimentos. Entonces, analizo los peligros. Una vez los tenga analizados, identifico los puntos críticos de control, es decir, en qué puntos es crítico, en qué puntos está más expuesto el alimento y en qué momentos es que yo, como profesional, como agente, como autoridad, como un actor de esa comunidad, tengo que tener mayor control para evitar las contaminaciones. Ejemplo, cuando estoy recibiendo la materia prima, cuando estoy recibiendo los alimentos a mi bodega, ese es un punto crítico porque ahí se puede contaminar, se puede mezclar con alimentos viejos, yo puedo tener el control para rechazar algún tipo de alimento que venga en malas condiciones, etcétera. Tercero, establecer los límites críticos. Entonces, bueno, establecer hasta qué punto podemos tener algún nivel de tolerancia frente a los riesgos que se nos presentan. El cuarto es desarrollar los procedimientos de monitoreo. Entonces, bueno, yo qué tipo de procedimientos voy a generar para poder monitorear esto, qué acciones correctivas voy a implementar, cómo las voy a verificar y por último, dejar como evidencia la documentación necesaria. Entonces, los listados de chequeo, las fichas técnicas, etcétera. Muy bien. En edificaciones e instalaciones. Las edificaciones e instalaciones también deben cumplir con algunas condiciones, y es estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad, de quebradas, de alcantarillas, etcétera. Y que sus accesos y alrededores se mantengan limpios, libres de acumulación de basuras, y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materias que faciliten el mantenimiento sanitario. Muchas veces en las instalaciones nosotros no tenemos el control absoluto porque hay algunas condiciones de tipo locativo, porque estamos en una casa arrendada, porque no podemos mejorar muchas cosas, pero lo más importante es tener muy controlados estos 7 principios. Y adicional a eso, tener muy bien identificados los riesgos que tenemos para poderlos controlar a tiempo y mitigarlos en la mayor medida posible. También tenemos que tener muy en cuenta cuál es la capacidad de almacenaje que nosotros tenemos, no generar un almacenaje excesivo como lo vemos acá en la imagen, cuidarnos mucho de eso, saber hasta dónde tenemos nuestros límites, y evidentemente el orden para esto es fundamental, tener todos nuestros productos muy bien rotulados, muy bien demarcados, nuestras superficies limpias, etcétera. El diseño y construcción de las edificaciones no debe permitir la producción en la entrada de polvo, que se nos filtre la lluvia, goteras, demás. No puede tener suciedades y debe evitar bueno, en la medida de lo posible tenemos que cuidar que las condiciones locativas no permitan el albergue de plagas o de animales domésticos. No se puede tener gatos, no se puede tener perros, no se pueden tener ningún tipo de animales porque pues obviamente generan contaminación. Siempre las instalaciones y en general pues la edificación deben estar construidas de una manera que facilite la operación de limpieza, desinfección y control de plagas. Eso es muy importante, que siempre se facilite esos procedimientos. Bien, frente a lo que tiene que ver con el personal manipulador y sus equipos y utensilios. El personal manipulador debe tener un buen estado de salud, mínimamente debe contar con exámenes de laboratorio como un frotis de garganta, un frotis de uña, un examen coprológico. Adicional a eso debe tener un examen que certifique que es apto para manipular alimentos por un médico, y ninguna persona que tenga cualquier enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos puede manipularlos, como irritaciones cutáneas o diarrea o heridas infectadas. Cuando una persona tenga una herida no debería estar manipulando alimentos, o cuando tenga irritaciones cutáneas o cuando tenga diarrea no debe manipular alimentos porque puede transmitirlos muy fácilmente. Y adicional a eso debe tener ese personal una educación, una capacitación continua para poder manejarlo de la manera correcta.
El estado de salud es fundamental, queremos recargarlo mucho porque el estado de salud de la persona que manipula alimentos puede condicionar que toda la comunidad se enferme, todos los que consuman ese alimento se enfermen. Y es muy importante tener en cuenta el certificado médico y las evaluaciones y los controles pertinentes. Bien, frente a las prácticas higiénicas y las medidas de protección que deben tener, el personal debe tener una estricta limpieza e higiene del personal. Toda la vestimenta debe ser de color claro. El color claro no es por un tema de uniformidad o de que sea un tema institucional, sino porque el color claro nos permite visualizar fácilmente el estado de limpieza de la persona. Entonces, si hay un delantal o un traje para manipular alimentos blanco, pero ya lo vemos café, lo vemos sucio, lo vemos deteriorado, es mucho más sencillo evidenciar la suciedad en un traje blanco que en un traje de color negro, por ejemplo, o en un traje de color café. Entonces, de ahí la importancia de que se utilicen colores claros. Y un calzado cerrado para evitar que cuando haya derrames se puedan lesionar los pies, las extremidades inferiores, y deben ser de un material resistente e impermeable. No deben ser de tacón alto porque los tacones altos pues nos generan un riesgo adicional. Deben ser unas medidas de protección que garanticen también la seguridad del trabajador. Muy bien. En lo que tiene que ver con el aseguramiento y el control de la calidad, es obligatorio para todo el personal técnico lo que les acabo de contar, que en cualquier situación en la que se estén manipulando alimentos, pues se utilicen todas las medidas de protección y se lleven a cabo todos los procesos que acabamos de mencionar. Finalmente, lo que tiene que ver con el plan de saneamiento básico, pues el plan de saneamiento debe incluir todo lo que tiene que ver con agua potable, y es que se utilice agua de calidad, que sea agua que sea segura, que cumpla con toda la normatividad vigente establecida por el Ministerio. Los residuos deben estar dispuestos de una manera que no representen riesgo de contaminación al alimento. Deben ser removidos frecuentemente. Nosotros tenemos que tener muy presente qué día pasa el carro, que estén alejados de plagas, que estén bien tapaditos, que en general no representen ningún riesgo para nuestra salud y la de las personas beneficiarias. Las plagas y roedores debemos tenerle certificado de fumigación a la orden del día. Debemos eliminar cualquier tipo de sustancias contaminantes de alimentos o de contaminantes que nos lleven a tener alguna plaga entre nuestros espacios de manipulación de alimentos. Y adicional a eso, pues esto lo podemos lograr con una excelente limpieza y desinfección de los espacios y de las áreas. Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias que puedan ser peligrosas, que por necesidad se encuentren dentro de la fábrica o dentro del centro de procesamiento, dentro de la bodega y demás, deben etiquetarse y deben tener un informe sobre su toxicidad, sobre su empleo, deben estar muy bien almacenados. Por ninguna razón pueden, por ejemplo, tener el límpido cerca a la bienestarina o cerca a las bodegas. Deben tenerlo en un espacio dentro de la bodega, dentro del lugar donde se está procesando los alimentos, pero resguardado, ojalá bajo llave, en un salón aparte, que no se vaya a mezclar por ninguna razón con los alimentos. En lo que tiene que ver con educación y capacitación, todas las personas que realizan las actividades deben tener formación y educación sanitaria. Deben conocer los principios básicos de las buenas prácticas de manufactura y de las prácticas higiénicas de manipulación. Ese plan también debe tener un plan de capacitación continuo, y ese plan de capacitación debe ser permanente para todos los manipuladores de alimentos. Debe ser de por lo menos 10 horas anuales. Y esas 10 horas anuales deben ser no de capacitaciones de temas extraños, sino de asuntos específicos sobre los que trata la resolución, sobre los que hemos hablado el día de hoy, sobre todo el tema de manipulación de alimentos, de control de plagas, de las buenas prácticas de manufactura, etc. Bueno, para reforzar el cumplimiento de estas prácticas se deben
colocar en sitios estratégicos todos los avisos alusivos a la obligatoriedad y a la manipulación de esos alimentos. Es muy importante que estén señalizados para que le recordemos siempre a nuestros visitantes que se pongan el gorro, que no pueden entrar fumando, que no se puede fumar dentro de las instalaciones, que deben guardar y conservar las normas de seguridad, dado que es por la salud de todos y porque estamos teniendo una responsabilidad muy grande cuando estamos hablando de manipulación de alimentos. Bien, para la fabricación es muy importante que tengamos en cuenta que así nosotros de pronto no fabriquemos alimentos como tal o no procesemos, tenemos que tener en cuenta que la materia prima, en el momento en el que la recibimos, debemos realizarla en unas condiciones que eviten contaminación. Debemos tener nuestro espacio limpio, barrido, trapeado, tenemos que tener nuestro espacio muy bien organizado el día que sabemos que nos va a llegar la materia prima. Esa materia prima la debemos revisarle la fecha de vencimiento, revisar que esté en las condiciones adecuadas de calidad, revisar que tenga todos los parámetros que nosotros necesitamos para que garanticemos la salud de las personas que van a consumir ese alimento. Tengamos en cuenta que estamos hablando de personas vulnerables que muy probablemente no tengan su estado inmunológico al 100% y que eso puede necesariamente afectar la vulnerabilidad que tienen frente a algunas enfermedades. ¿Listo? De cada alimento, la idea es tener la ficha técnica, identificar los envases, que estén en buen estado los paquetes, que el embalaje no esté deteriorado, etcétera, y que tengamos fichas técnicas de todos los alimentos que estamos recibiendo o con los que estamos tratando. En esa ficha técnica tener la identificación del lote, el envase, el embalaje, la fábrica, el proveedor, la apariencia, cómo debe ser, adjuntarle una fotico de cómo es que lo debemos de recibir para que cualquier persona pueda realizar esa recepción, y adicional a eso, pues para nosotros también tener un referente. El sistema PEPS también debe ser un punto muy importante dentro de nuestro quehacer cotidiano. PEPS significa primero en entrar, primero en salir. Entonces, los alimentos que nosotros tenemos con mayor antigüedad deben ser los primeros que evacuemos, y los que tengamos con menor antigüedad deben ser los últimos que evacuemos. Así las cosas, pues cada vez que nos llegue material nuevo, la idea es ponerlo en la parte de atrás de nuestro centro de distribución para poder ir migrando de atrás hacia adelante todos los alimentos que ya vamos entregando y que podamos tener en cuenta su fecha de vencimiento. Tengamos en cuenta que a mí me pudo haber llegado una bienestarina hoy y tiene una fecha de vencimiento del 23 de octubre, pero me puede llegar una bienestarina mañana que tiene fecha de vencimiento del 20 de octubre. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta para este sistema PEPS las fechas de vencimiento, que no se nos vaya a vencer ningún alimento dentro de nuestras bodegas, dentro de nuestros centros de distribución. Y el almacenamiento debe ser ordenado en pilas, deben ser en estivas, una separación mínima, pues no podemos tener todo arrumado. La norma nos dice de 60 centímetros. Con respecto a las paredes, la idea es que no estén pegadas las paredes los alimentos o los productos, porque pues por las paredes pueden andar bichos, insectos y demás. Y elevadas del piso por lo menos 15 centímetros. Necesitamos tener las estivas a la orden del día, limpias, secas, para que los roedores o cualquier tipo de agente contaminante no nos deteriore el estado de nuestro alimento. En lo que tiene que ver con el transporte, pues se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos o materias primas con sustancias peligrosas, por ejemplo con jabones, con insecticidas, con raticidas, con límpido o pues blanqueador, etcétera. Eso no es posible y no se debe hacer.
Y los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior de forma claramente visible la leyenda de transporte de alimentos. Esto lo debemos cumplir siempre que estemos transportando los alimentos en cualquier tipo de vehículo, y lo deben cumplir los vehículos que transportan nuestros alimentos. En caso tal de que no lo cumplan, por favor les pedimos notificarlo oportunamente para nosotros poder hacer el seguimiento correspondiente. Muy bien, en eso consiste la capacitación del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado, y cualquier duda o inquietud, por favor manifestarla a través de nuestro correo electrónico, y también utilizando las herramientas de nuestras líneas telefónicas para despejar cualquier inquietud o cualquier duda que puedan tener. Hasta luego y les deseo un feliz día.